20 de febrero de 1943, al norte del paso de Kasserine, Túnez. El informe de batalla nunca lograría capturar completamente lo que los comandantes de tanques alemanes presenciaron aquella mañana. Los tanques Sherman estadounidenses ejecutaban maniobras que desafiaban todo lo que la doctrina del Wehrmacht consideraba posible sin señales visuales. A través del polvo y el humo del campo de batalla del norte de África, 5 tanques Sherman, separados por un terreno accidentado y sin línea de visión entre ellos, convergieron sobre las posiciones alemanas con una sincronización que parecía sobrenatural. Sin banderas, sin bengalas, sin mensajeros corriendo entre los vehículos, y aún así, se movían como un solo organismo. Cada tanque cubría los puntos ciegos que los otros no podían ver. Cada tripulación sabía exactamente dónde estaban sus compañeros. En los Panzer 4 alemanes, equipados con radios Fu-G5, los comandantes luchaban por escuchar a sus líderes de compañía entre el ruido estático que saturaba sus sistemas de modulación de amplitud. Los transmisores alemanes de 10 vatios, considerados de última generación en los años 30, apenas podían cubrir unos cientos de metros cuando los tanques estaban en movimiento. La mayoría de los tanques alemanes solo tenían receptores, incapaces de informar lo que veían o pedir ayuda. Los estadounidenses operaban con una tecnología que los alemanes ni siquiera sabían que existía. Radios de modulación de frecuencia en cada tanque, controladas por cristales de precisión, con 25 vatios de potencia y una claridad que cortaba el ruido del motor y el caos del campo de batalla como un cuchillo a través del papel. A más de 8.000 kilómetros de las líneas de montaje de Detroit, la ventaja tecnológica más decisiva de la Segunda Guerra Mundial se revelaba, no en el grosor del blindaje o el calibre del cañón, sino en las invisibles ondas electromagnéticas que conectaban a cada tripulación estadounidense, de una forma que el Wehrmacht nunca imaginó posible. La transformación comenzó el 22 de julio de 1941, cuando el ejército de los Estados Unidos estandarizó los radios del cuerpo de señales SCR 508, SCR 528 y SCR 538 para todos los tanques medianos. Mientras las fuerzas alemanas avanzaban por la Unión Soviética dependiendo de comunicaciones limitadas entre vehículos de mando, los ingenieros estadounidenses de la empresa Galvin Manufacturing, más tarde conocida como Motorola, perfeccionaban la tecnología FM, que dejaría obsoletos los sistemas alemanes. El equipo de ingeniería incluía a Daniel E. Noble, quien concibió la aplicación de la FM en vehículos militares, y a Henrik Magnuski, el ingeniero principal de radiofrecuencia, quien resolvió los desafíos técnicos de instalar equipos tan sofisticados dentro del ambiente extremo de un tanque. Su creación pesaba 82 kilos y convirtió a cada Sherman en un nodo dentro de la primera red de combate del mundo. El transmisor BC-604 generaba 25 vatios de potencia, 2 veces y media más que el FUG-5 alemán. Operaba en el rango de 20,0 a 27,9 MHz, con 10 canales preestablecidos y una estabilidad de frecuencia controlada por cristal. Los receptores duales BC-603 del conjunto SCR-508 permitían a los comandantes escuchar varias frecuencias al mismo tiempo, una capacidad que resultaría decisiva en combate. Pero la verdadera revolución residía en la propia modulación de frecuencia. La tecnología FM de Edwin Armstrong, licenciada para uso militar, eliminaba el ruido estático y las interferencias que plagaban los sistemas de modulación de amplitud. Mientras las radios de los tanques alemanes captaban cada descarga eléctrica como un estallido de ruido,
Las radios FM estadounidenses transmitían voces claras incluso durante los bombardeos de artillería. El 8 de noviembre de 1942, con la Operación Torch, los tanques estadounidenses llegaron al norte de África. Los carros de la Segunda División Blindada desembarcaron cerca de Safi y Fedala, equipados con radios SCR-508, que pronto demostrarían su superioridad sobre las comunicaciones alemanas. El Afrika Korps, a pesar de ser la fuerza blindada más experimentada del ejército alemán, operaba bajo severas limitaciones de comunicación. Un pelotón estándar de tanques alemanes, compuesto por 5 vehículos, incluía solo 1 o 2 con transmisores y receptores completos Fu-G5. Los demás tenían únicamente receptores Fu-G2. Podían escuchar órdenes, pero no responder ni informar posiciones enemigas. El sistema alemán dependía de una jerarquía rígida. El líder del pelotón transmitía órdenes que los subordinados acataban mediante acciones, no palabras. Cuando los tanques de mando eran destruidos, fácilmente identificables por sus múltiples antenas, todo el pelotón perdía la coordinación. Esta vulnerabilidad resultaría catastrófica frente a los estadounidenses, donde cada tanque podía asumir funciones de mando. La Batalla del Paso de Kasserine, del 14 al 24 de febrero de 1943, ofreció la primera gran demostración de la superioridad radial estadounidense. Aunque tácticamente fue una victoria alemana, la batalla reveló capacidades que dejaron atónitos a los observadores del Wehrmacht. Durante los combates confusos, elementos dispersos de la Primera División Blindada de los Estados Unidos mantuvieron la coordinación a lo largo de 80 kilómetros de frente. Tripulaciones que nunca se habían conocido coordinaban ataques, advertían sobre amenazas y pedían apoyo de artillería mediante comunicaciones FM, de una claridad impresionante. Las unidades de inteligencia de señales alemanas interceptaron las transmisiones estadounidenses y quedaron sorprendidas por su nitidez y coordinación. El informe de la 10ª División Panzer señalaba que las unidades americanas mantenían comunicación a distancias en las que las radios alemanas solo producían ruido estático. Aún más inquietante fue descubrir que cada tanque estadounidense parecía tener capacidad completa de transmisión, no solo los vehículos de mando. Los radios Fu-G5 alemanes, que operaban con modulación de amplitud en el rango de 27,0 a 33,3 MHz, sufrían limitaciones fundamentales. Su transmisor de 10 vatios apenas alcanzaba entre 2 y 3 kilómetros en condiciones ideales, reduciéndose a unos pocos cientos de metros cuando los vehículos estaban en movimiento. Cada chispa del motor, cada movimiento de las orugas, cada descarga eléctrica generaba interferencias que los sistemas AM no podían filtrar. En septiembre de 1943, los tanques estadounidenses llegaron a Italia. Allí, el terreno montañoso debería haber anulado cualquier ventaja de comunicación, pero ocurrió lo contrario. La tecnología FM resultó aún más valiosa en esas condiciones, donde las radios AM alemanas se volvían inútiles. La modulación de frecuencia del SCR-508 manejaba mejor las interferencias de las montañas y los ecos del terreno que la modulación de amplitud. Los tanques americanos pudieron coordinar movimientos a través de valles donde las señales visuales eran imposibles, y las radios alemanas fallaban por completo durante el avance hacia Cassino. Las unidades blindadas estadounidenses demostraron capacidades que los alemanes simplemente no comprendían. Pelotones de tanques separados por crestas y colinas coordinaban ataques con una precisión que la doctrina alemana decía que solo era posible con contacto visual.
Los informes posteriores de la primera división blindada describían una coordinación rutinaria a distancias en las que las radios alemanas solo producían ruido. 6 de junio de 1944. Mientras los tanques Sherman desembarcaban en Normandía, sus radios SCR-508 mantenían contacto con el apoyo naval, una coordinación imposible con la tecnología alemana. Pero el combate entre los setos normandos reveló una brecha crítica. Los radios de los tanques no podían comunicarse con los de la infantería, que operaban en frecuencias diferentes. Las radios de la infantería SCR-300 trabajaban entre los 40,0 y 48,0 MHz, incompatibles con el rango de 20,0 a 27,9 MHz de los tanques. Esta desconexión resultó mortal en los Bocage, los campos cerrados de Normandía, donde los soldados alemanes armados con Panzerfaust podían acercarse sigilosamente a los tanques estadounidenses, mientras la infantería aliada, a pocos metros, no tenía forma de advertirles. Los ingenieros americanos resolvieron el problema en cuestión de semanas. Las tripulaciones de los tanques montaron teléfonos de campaña EE-8 en cajas de munición soldadas al exterior de los vehículos, conectadas directamente al sistema interno de comunicaciones. Para la Operación Cobra, a finales de julio de 1944, esta simple modificación revolucionó la cooperación entre tanques e infantería. Del 25 al 30 de julio de 1944, durante la Operación Cobra, la segunda división blindada, comandada por el general Edward H. Brooks, coordinó más de 200 tanques Sherman mediante redes de radio, que ofrecían un control del campo de batalla sin precedentes. Los defensores alemanes de la división Panzerlehr se enfrentaron a un enemigo que parecía poseer una conciencia sobrenatural del combate. Los tanques estadounidenses respondían instantáneamente a amenazas detectadas por unidades a kilómetros de distancia. Los bombardeos de artillería, coordinados a través de las radios de los tanques, caían sobre los objetivos apenas minutos después de ser detectados. El contraste con las capacidades alemanas era abrumador. La Panzerlehr, antaño la élite del blindaje alemán, había caído en una pobreza de comunicación casi total. La mayoría de sus tanques operaban sin radios, dependiendo de señales visuales en terrenos donde la visibilidad rara vez superaba los 100 metros. Las pocas radios funcionales sufrían interferencias y un alcance tan limitado que hacían imposible cualquier coordinación eficaz. La ironía era profunda. Alemania había sido pionera en el uso de radios dentro de la guerra blindada. Heinz Guderian, el arquitecto del Blitzkrieg, había insistido en equipar los tanques con radios desde la década de 1920. En su libro Achtung, Panzer, publicado en 1937, subrayaba que la comunicación era esencial para las operaciones de tanques. Guderian había desarrollado sistemas de radio que permitían a los oficiales coordinar ataques de manera precisa. Entendía que los avances rápidos de los blindados dependían de comunicaciones confiables. Pero para 1943, la producción alemana de tanques no podía suministrar los equipos de radio que su propia doctrina exigía. Las estadísticas lo demostraban claramente. En 1943, Alemania fabricó alrededor de 5.700 tanques medianos, pero menos de 2.000 transmisores Fuge. Muchas de esas radios se destinaron a vehículos de mando y cañones de asalto, dejando a las unidades regulares desesperadamente cortas de equipos de comunicación. Las fuerzas soviéticas sufrían aún más. El tanque T-34, a pesar de ser el más producido de los aliados, entraba en combate sin radios en la mayoría de los casos.
La doctrina soviética dependía de señales con banderas y planes previos al combate, con resultados catastróficos frente a los alemanes en 1941. Para 1943, el programa de Lend-Lease ofreció algo de alivio. Los estadounidenses suministraron radios, incluyendo los conjuntos SCR-508, para los tanques de mando soviéticos. Pero incluso al final de la guerra, solo alrededor del 25% de los tanques soviéticos contaban con radio. La comparación resaltaba la magnitud del logro estadounidense. Mientras la Unión Soviética apenas lograba equipar una cuarta parte de sus tanques con radios, Estados Unidos alcanzó una cobertura total del 100% con sistemas FM sofisticados. La fábrica de Motorola en Chicago simbolizaba la cúspide de la movilización industrial americana. Antes de la guerra, la compañía fabricaba radios para automóviles. Transformar su producción hacia equipos militares exigió un rediseño completo y la solución de desafíos técnicos sin precedentes. Cada conjunto SCR-508 requería 2.748 componentes fabricados con una precisión extrema. El transmisor BC-604 contenía 474 condensadores y 385 resistencias. Los osciladores de cristal debían mantener la estabilidad de frecuencia, a pesar de las vibraciones, el calor y las condiciones de combate. Las cifras de producción contaban la historia del poder industrial estadounidense. 1942. 3.800 radios SCR. 508 fabricados. 1943. 11.400 unidades. 1944. 24.000 unidades. Producción total en tiempo de guerra, más de 50.000 conjuntos de radio para tanques. Este milagro de producción garantizó que los 49.324 tanques Sherman, fabricados durante la guerra, recibieran equipos de radio avanzados. Un logro que ninguna otra nación pudo igualar. Las ventajas del SCR-508 iban mucho más allá de la simple modulación de frecuencia. La estabilidad de frecuencia controlada por cristal permitía a los tanques preajustar canales antes del combate y mantener la alineación incluso en medio del caos. Las radios alemanas Fu-G5, que dependían de sintonizadores variables, se desviaban constantemente de la frecuencia correcta. Además, la configuración de doble receptor permitía a los comandantes escuchar simultáneamente la red de su pelotón y la del mando superior. Las órdenes fluían instantáneamente por la cadena de mando, mientras los comandantes mantenían conocimiento de la situación de sus subordinados. El sistema interno BC-606 de intercomunicación se integraba a la perfección con la radio, permitiendo a todos los miembros de la tripulación alertar al comandante sobre amenazas. Los micrófonos de garganta y los auriculares con cancelación de ruido aseguraban una comunicación clara en medio del combate. Muchos tanques alemanes carecían por completo de intercomunicadores, y sus tripulaciones se veían obligadas a gritar o comunicarse mediante toques y gestos. La gestión de energía también ofrecía una ventaja clave para los estadounidenses. El SCR-508 podía operar con 12 o 24 voltios, ajustándose automáticamente a la energía disponible. Su fuente de alimentación estabilizada filtraba interferencias eléctricas, algo que las radios alemanas, conectadas directamente al sistema del vehículo, no podían evitar. Estas ventajas tácticas transformaron completamente la doctrina blindada estadounidense. La estructura de comando de combate, compuesta por grupos tácticos flexibles formados para misiones específicas,
dependía totalmente de las comunicaciones confiables. Los comandantes estadounidenses podían crear grupos de batalla improvisados a partir de diferentes unidades, con la seguridad de que todos podrían coordinarse gracias a radios compatibles. Esta flexibilidad desconcertaba a los comandantes alemanes, acostumbrados a estructuras rígidas impuestas por sus limitadas comunicaciones. Durante la batalla de Arrancourt, en septiembre de 1944, la Cuarta División Blindada estadounidense se enfrentó a varias brigadas Panzer alemanas, equipadas con tanques Panther, superiores en potencia de fuego y blindaje. Pero la coordinación radial estadounidense fue decisiva. Cada tanque Sherman podía informar de inmediato la posición del enemigo. Los cazatanques recibían información de objetivos que ni siquiera podían ver. Los observadores de artillería, integrados en tanques de mando, llamaban bombardeos devastadores en cuestión de minutos. Durante 3 semanas de combate, la Cuarta División Blindada destruyó 281 vehículos blindados alemanes y perdió solo 41 tanques Sherman, una proporción de 7-1 que desafiaba cualquier análisis técnico. A lo largo de toda la guerra, la inteligencia alemana nunca comprendió del todo la magnitud de la superioridad comunicativa estadounidense. Los informes de combate mencionaban la sorprendente coordinación de los tanques enemigos, pero la atribuían al entrenamiento, no a la tecnología. Un informe capturado en septiembre de 1944 decía: las unidades de tanques americanas demuestran buena disciplina radial y coordinación. Esto parece resultado de un entrenamiento extenso y procedimientos de comunicación estrictos. El informe pasaba por alto por completo la ventaja tecnológica. Las tácticas alemanas nunca se adaptaron a las capacidades estadounidenses. Seguían apuntando a los supuestos tanques de mando, identificados por sus antenas, sin entender que cada Sherman podía dirigir operaciones. Planeaban emboscadas creyendo que los tanques americanos perderían coordinación al separarse, sin comprender que la radio mantenía la cohesión incluso sin contacto visual. Marzo de 1945. Cuando las fuerzas estadounidenses se aproximaban al Rin, su superioridad en comunicaciones alcanzó su punto máximo. La captura del puente de Remagen lo demostró de manera espectacular. Cuando la 9ª División Blindada descubrió intacto el puente Ludendorff, los informes por radio llegaron al cuartel general del Primer Ejército en cuestión de minutos. En menos de una hora, divisiones enteras estaban maniobrando para explotar la oportunidad. Las fuerzas alemanas, dependientes de líneas telefónicas que la aviación aliada destruía sistemáticamente, no pudieron reaccionar con la misma rapidez. La coordinación radial estadounidense creó una defensa impenetrable alrededor del puente. Pelotones de tanques de diferentes batallones se integraban sin esfuerzo, coordinando sus fuegos a través de la red de radio. Los contraataques alemanes, mal coordinados y fragmentados, fueron destruidos uno por uno. Abril de 1945. La Bolsa del Ruhr marcó la culminación de esta supremacía comunicativa. Las columnas blindadas de los primer y noveno ejércitos de Estados Unidos coordinaron un doble cerco completamente mediante radio. Dentro del cerco, 325,000 soldados alemanes quedaron atrapados, en parte porque sus comunicaciones habían colapsado. Los bombarderos tácticos estadounidenses, guiados por controladores avanzados con radio, destruyeron los nodos de comunicación alemanes. Las unidades del Wehrmacht perdieron contacto con sus mandos y entre sí. El mariscal de campo Walter Model envió sus últimos mensajes antes de quedar incomunicado. Sin contacto con las unidades adyacentes, sin comunicación con el cuartel general, la lucha continúa, pero la coordinación es imposible.
La superioridad radial estadounidense no solo cambió la táctica, sino también la experiencia psicológica de los tanquistas. Las tripulaciones americanas combatían con la seguridad de que nunca estaban solas. Incluso aislados físicamente, permanecían conectados por ondas de radio invisibles. Los tripulantes alemanes, en cambio, vivían el extremo opuesto, un aislamiento profundo. Sin comunicación efectiva, cada tanque luchaba su propia batalla dentro de un caos mayor. Otto Carius, uno de los comandantes de tanques más exitosos de Alemania, escribió en sus memorias Tigres en el barro sobre las dificultades que suponían las comunicaciones limitadas. Aunque se centraba en aspectos tácticos, sus palabras reflejaban esa soledad tecnológica que definió la experiencia alemana. Las implicaciones estratégicas fueron enormes. El avance americano de 1944 y 1945 mantuvo su ritmo gracias a la coordinación radial que los alemanes jamás pudieron igualar. El tercer ejército de Patton cruzó Francia a una velocidad imposible, sin esas redes de comunicación que mantenían el control sobre cientos de kilómetros. Los comandantes alemanes subestimaron constantemente la capacidad estadounidense, porque no podían concebir semejante superioridad tecnológica. Heinz Guderian, ya como inspector general de las tropas blindadas, reconoció el problema en diciembre de 1944. Admitió que la coordinación americana anulaba las ventajas alemanas en calidad de tanques. Después de la rendición alemana, los equipos técnicos estadounidenses analizaron los equipos enemigos y confirmaron lo que la experiencia de combate ya había demostrado. Los tanques alemanes tenían mejor blindaje y armamento, pero comunicaciones desastrosas. El informe técnico número 176 del Ejército de Estados Unidos concluyó: el equipo de comunicaciones de los tanques alemanes estaba aproximadamente 5 años atrasado respecto al americano. La ausencia de modulación de frecuencia, la distribución limitada de radios y la mala supresión eléctrica crearon vulnerabilidades críticas. Incluso los soviéticos, tras evaluar los equipos capturados, decidieron copiar los diseños americanos en lugar de los alemanes para su desarrollo posterior. Los datos hablan por sí mismos. Radios americanas SCR 508/500, 28/538 producidas, más de 50,000 unidades. Tanques Sherman fabricados, 49,324 unidades. Porcentaje de tanques con radio, 100%. Potencia de transmisión, 25 vatios. Alcance en movimiento, 11 kilómetros. En comparación, radios alemanas Fuge, 5 producidas, alrededor de 6,000. Tanques medianos y pesados alemanes, unos 12,000. Porcentaje con radio completa, 20%. Potencia de transmisión, 10 vatios. Alcance en movimiento, menos de 2 kilómetros. La superioridad de comunicación de los Sherman estableció principios que aún rigen la guerra blindada moderna. Los tanques actuales llevan sistemas digitales, pero su origen se remonta directamente al SCR 508. Comunicación universal, coordinación confiable y dominio de la información. El manual de entrenamiento de la Bundeswehr, el ejército alemán posterior a la guerra, lo resume con una frase poderosa: la derrota de los tanques alemanes superiores frente a los vehículos estadounidenses con mejores radios enseña que la información supera a la fuerza. Los conflictos modernos lo confirman en la Guerra del Golfo de 1991 y en Irak en 2003. Las fuerzas con mejores redes de comunicación destruyeron a enemigos con tanques técnicamente superiores, pero tácticamente ciegos.
La historia de las radios del tanque Sherman es en realidad la historia de la primera red de combate del mundo. Cada tanque no era solo una máquina de guerra, sino un nodo dentro de un sistema interconectado. Las tropas alemanas lo descubrieron demasiado tarde. En Kasserine, en las montañas de Italia, en los campos de Francia y en los últimos combates en Alemania, los Shermans demostraron una coordinación que la doctrina alemana decía imposible sin contacto visual. El mariscal Wilhelm Keitel lo resumió, según se dice, al rendirse. Sabíamos cómo construir mejores tanques, pero ustedes sabían cómo hacer que trabajaran juntos. Estados Unidos no solo construyó 49.324 tanques Sherman, construyó 49.324 nodos en la primera red blindada del campo de batalla. Desde aquel momento, la guerra cambió para siempre. El bando mejor comunicado siempre vencería al mejor armado. La red vencería a la plataforma. Los conectados vencerían a los aislados. Y así, en los campos de batalla de 3 continentes, los soldados alemanes aprendieron una lección eterna. En la guerra moderna, estar conectado significa sobrevivir, y estar aislado significa la derrota.